del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que hacen posible la transmisión, a Lázaro, que nos apoya desde los estudios, a la intérprete de lengua de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, comenzamos hoy con la desagradable noticia de una señora, una paciente nuestra, que llevaba varios días reportada de grave en las salas de terapia intensiva, de 80 años de edad, del municipio de 10 de octubre, y que estaba ingresada desde el principio, desde el día 9. El día 10 se confirmó el diagnóstico mediante el PCR. Realmente era una señora que estaba, reitero, de 80 años de edad, pero estaba asintomática en el momento de su ingreso, lo que ya era contacto de un caso positivo, por eso se ingresó. Ya el día 13 de agosto comenzaron sus síntomas, inmediatamente se pasó a la terapia intensiva y después de una estadía hospitalaria de 15 días, realmente con una serie de complicaciones, de lesiones inflamatorias, pues a pesar del esfuerzo de nuestros especialistas, de nuestros profesionales y técnicos, ayer hizo un grupo de complicaciones, un agravamiento del cuadro y hizo un paro cardiorrespiratorio del cual no fue posible recuperar. Reiteramos nuestras condolencias a sus familiares, a sus amistades, a sus amigos. Siempre estas noticias son desagradables y lamentamos mucho el fallecimiento de esta paciente en el día de ayer. Con este comportamiento en nuestros hospitales ha ingresado al amanecer de hoy 1.010 pacientes, en vigilancia 25, sospechosos 479 y confirmados, o sea, activos, diagnosticados, que están ingresados 506. Ayer se procesaron un total de 3.056 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país, los del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 915, los del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba, 375, el de La Habana, 217, el de Villa Clara, 98, los del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, 376, el Hospital Naval 306, el Centro de Inmunología Molecular 205, el Hospital Fructuoso Rodríguez 176, el Centro Nacional de Genética 163, el Hospital Manuel Fajardo 141 y el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil procesó en el día de ayer 84 muestras. Como resultado del estudio de estas 3.056 muestras, 15 resultaron positivas a la COVID-19. 15 personas fueron diagnosticadas con la enfermedad en el día de ayer. Y de esta forma, en Cuba ya se han realizado 372.945 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 y 3.759 personas, el 1,01% de las muestras analizadas, resultaron positivas y por lo tanto se diagnosticaron con la enfermedad. Los 15 casos diagnosticados ayer, 14 son cubanos, uno es un extranjero residente en nuestro país, contacto de un caso confirmado. Hago esta aclaración para dejar
sentado que no es un caso importado, es un caso de un extranjero residente en Cuba, pero que se infectó a punto de partida de un caso ya confirmado anteriormente. 13 cubanos y el extranjero son contactos de casos confirmados y ya se acumulan 3.354 personas, el 90,7% de todos los casos diagnosticados en Cuba, que tienen como antecedente ser contacto de un caso confirmado previamente. En el día de ayer, una persona no se pudo precisar la fuente de infección y, a pesar de que diariamente damos este dato, se han ido recuperando y al día de ayer solamente 7 personas de las diagnosticadas en los últimos 15 días no se ha podido precisar la fuente de infección. Con fuente de infección en el extranjero no tuvimos a nadie ayer y se acumulan los 335 que nuestra población conoce. 8 del sexo masculino y se mantiene con un comportamiento por sexo acumulado similar, el 50,2% del sexo masculino, y 7 del sexo femenino en el día de ayer y en el acumulado 49,7%. 11 de los 15 casos diagnosticados ayer, el 73,3% de todos los diagnosticados, pues fueron asintomáticos en ese momento. Y así en el acumulado, el 57,4% de todas las personas diagnosticadas en Cuba en el momento del diagnóstico no han tenido síntomas de la enfermedad. Podemos ser cualquiera de nosotros que no tenemos síntomas de la enfermedad y sin embargo tenemos el virus y lo que es peor y característico de esta enfermedad, lo transmitimos a las personas que nos rodeen y no nos protejamos nosotros, no se protejan ellos y se establezca la transmisión. Por grupos de edades, ayer se diagnosticó un menor de 20 años y con esto ya se acumulan 391 menor de 20, más que menor de 20 años, podríamos decir, en edad pediátrica, como nos esclareció la doctora Lisset, que es hasta los 18 años de edad. 391 menores de 18 y menos, y de esos 391, que además siempre reiteramos, y no por ello debemos de protegerlos menos, que su evolución es más favorable que en la persona adulta, pero que sin embargo se pueden complicar. Sin embargo, de esos ya 355, o sea el 91%, se encuentran de alta, se encuentran recuperados. Ayer se diagnosticaron 6 personas de 20 a 40 años de edad y 5 de 41 a 60 y 3 personas de 60 años y más. Los 15 casos diagnosticados ayer pertenecen a la provincia de La Habana 11, la provincia de Artemisa 3 y la provincia de Villa Clara. Los 3 casos de la provincia de Artemisa pertenecen 2 al municipio San Cristóbal y 1 al municipio del Mariel. En el caso de Villa Clara, el paciente diagnosticado es del municipio Manicaragua. Y en la situación de La Habana, de los 11 casos, 5 pertenecen al municipio Arroyo Naranjo, 2 al municipio de Boyeros, 2 al municipio de Habana Vieja, 1 al municipio de Plaza de la Revolución y 1 del municipio Regla. Una información que agregamos, posiblemente la demos todos los días, que de los 15 casos confirmados, 8 se encontraban ingresados en hospitales y 7 se encontraban en centros de aislamiento. ¿Por qué? Porque esto traduce, una característica de nuestro programa, que es que cada vez que se diagnostica un caso, pues todos sus contactos más cercanos, a veces menos cercanos,
pues se aíslan, se van a un centro de aislamiento donde permanecen un periodo de tiempo y se realiza la prueba para ver el diagnóstico. Y en algunas ocasiones ese contacto es una persona que a lo mejor tiene una edad, tiene comorbilidades, se ingresa en un hospital, o si no, es un caso sospechoso que ha tenido síntomas de la enfermedad y también se ingresan en nuestros hospitales, que es algo que nos permite evitar que esa persona que ha estado en contacto con un caso positivo, que como sabemos un alto por ciento tienen posibilidades de infectarse o tiene síntomas característicos de la enfermedad, pues se mantenga aislado, se puedan aplicar tratamientos desde el principio y además no dispersen la infección. Con este comportamiento del día de ayer, pues la tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en La Habana es de 23,46, en Artemisa 13,21, discretamente inferiores en ambos lugares, Pinar del Río 5,65, Villa Clara 1,93, Matanzas 1,81, Las Tunas 0,56 y Mayabeque 0,52. En Cuba la tasa es de 5,68 por 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Cuando analizamos el comportamiento de la pandemia durante toda la evolución de la misma, que como conocemos también en Cuba los primeros casos se diagnosticaron el 11 de marzo de este año, pues la tasa de incidencia es de 31,7 por 100.000 habitantes. Aquí hicimos un poco, y Lilian tal vez nos pueda ayudar, ilustrarle gráficamente el comportamiento de la pandemia hasta el día de ayer. Ahí se ve, y tal vez no con mucha claridad, yo voy a ayudar, dónde es que hemos tenido casos confirmados de la COVID-19. Estoy hablando de casos autóctonos, aquí no están reflejados los casos importados, autóctonos de la COVID-19 en nuestro país. Como se conoce y se informó en su momento, en la provincia de Holguín tenemos un caso, en la provincia de Las Tunas tenemos 3 casos, en la provincia de Villa Clara, relacionado con el evento de Camajuaní, que se trabaja fuertemente en este territorio y se ha producido un control del mismo, pues se acumulan 15 casos. En la provincia de Matanzas se acumulan 13 casos de los focos que hemos estado informando en su momento. La provincia de La Habana, como es natural, es la que acumula en los últimos 15 días un número mayor, 501 casos, y sabemos que se trabajan en 5 eventos en este lugar. La provincia de Pinar del Río, con el evento de La Palma, acumula un total de 33 casos, y la provincia de Artemisa, con el evento de Bauta, de Playa Baracoa y del Mariel, pues acumula un total de 68 casos. Esa es la situación de Cuba hoy. Reitero, en la provincia es un número reducido, provincia estoy hablando excepto La Habana, Artemisa, Pinar, es un número reducido, se trabaja, Villa Clara se trabaja fuertemente para su control. Ahora, la mayor complejidad la tenemos en Occidente, y hacemos esto para que nuestra población se dé cuenta de por qué es el llamado, y no es solo mío, no es el llamado, la indicación, la exigencia de que se cumplan las medidas, porque esta problemática la tenemos que resolver, y la tenemos que resolver con la participación de todos, independientemente de que posiblemente se anuncien un grupo de medidas restrictivas mayores a partir de los próximos días. Ahora, en Occidente, ahí está reflejada la situación
de Matanzas, con los casos estos que han salido, de La Habana, de Artemisa, de Pinar del Río, que es donde tenemos. Y entre los municipios de mayor número de casos en la región occidental, pues bueno, encabeza la lista Arroyo Naranjo, La Lisa, Boyeros, Habana del Este, Plaza, Marianao, Playa, 10 de octubre, en el caso de Pinar del Río, en La Palma, en el caso de Artemisa, el Mariel, y así, ahí vienen en relación y en cuanto al número de casos, que realmente traduce los lugares donde tal vez se pudiera pensar que hay mayor riesgo, aunque el riesgo está en cualquier lugar. Y por último, sí vamos a poner el mapa de La Habana, donde se ve reflejado pues la situación muy compleja que, reitero, justifica restricción, justifica medidas de cuarentena, justifica exigencia para el cumplimiento, porque ahí se ve reflejado incluso en rosado los eventos que tenemos, el de Guanabo, el de Puentes Grandes, el de Balcón Arimao, el de la empresa constructora, el de Arroyo Naranjo, en Mantilla, que realmente traduce la dispersión que ha tenido la transmisión de la enfermedad en nuestra capital y que sabemos que con las medidas que se van a adoptar y la exigencia se van a resolver. Finalmente, en Cuba, de los 3.759 pacientes diagnosticados con la enfermedad, como dije yo inicialmente, ingresados, activos, se mantienen 506, 490, o sea, el 97%, con una evolución clínica estable. Lamentablemente, con el fallecido que informamos, la fallecida que informamos en el día de hoy, pues ya suman 92 personas que han fallecido con o por la enfermedad en nuestro país, lo cual da una letalidad del 2,44%, comparado con la letalidad del mundo, que es de 3,44%, y la letalidad de la región de las Américas, que es de 3,54%. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al inicio de la pandemia. Ayer fue favorable el número de altas que se dieron en nuestro país, 57 altas, 51 de La Habana, 6 de Artemisa, y ya con estas 57 altas del día de ayer, pues suman 3.159 pacientes recuperados. Estamos hablando del 84% de todos los pacientes diagnosticados, pues se encuentran recuperados. Tenemos 3 pacientes críticos y 13 pacientes graves ingresados en las salas de terapia intensiva de aquí de la capital. Todos son de La Habana, y en la evolución de los pacientes, pues uno de los graves lamentablemente pasó a crítico, 2 graves se incorporaron a los que se encuentran ingresados en este momento, y una de las pacientes graves pues pasó al estado de cuidado. Esta es la situación de Cuba, compleja, pudiéramos decir, en las últimas semanas, concentrado fundamentalmente en la región occidental, pero que con las medidas que se están adoptando y la participación comunitaria, pues debemos resolverlo en un menor tiempo posible. El mundo, sin mucha diferencia en comparación al comportamiento del mundo de días anteriores, se mantienen informando la Organización Mundial de la Salud, los 185 países que han diagnosticado casos de COVID. La cifra de confirmados ayer elevada, 232.321 casos, y ya suman 23.600.000
673.902 los casos confirmados en el mundo. No tenemos la menor duda de que ya mañana, con este comportamiento que ha sido habitual, pues lleguemos a los 24 millones lamentablemente. Fallecidos ayer, una cifra elevada, 4.522, para un total de 813.944 fallecidos. Eso, como yo dije hace unos minutos, da una letalidad de 3,44%. La región de las Américas, que se mantiene en el 53,5%, en el 54%, hoy está en el 53,45% de todos los casos reportados en el mundo. Y la región de las Américas, ayer se confirmaron 99.284 personas. Esto hace que se acumulen 12.652.851 casos confirmados. Y ayer fallecieron en nuestra región pues un total de 2.606 personas para un acumulado de 447.538 fallecidos. Esto, como también dije yo hace unos minutos, pues da una letalidad de 3,54%. En la lista de los países más afectados se mantiene a la cabeza Estados Unidos con 5.749.909 personas confirmadas, Brasil con 3.622.861 y la India con 3.167.323. En ese orden, los países más afectados. Y ya en un sexto, séptimo lugar, Perú, México, Colombia y Chile, entre los países con mayor afectación por el número de casos y por el número de personas que han fallecido con la enfermedad. Bueno, hasta aquí nuestra información actualizada de la situación de Cuba, la situación del mundo. No sé, Héctor, si tengamos alguna inquietud de la población, alguna pregunta. Así es, doctor. Tenemos un comentario que nos hace un usuario en redes sociales y dice lo siguiente: quisiera saber sobre la eficiencia de nuestros protocolos de salud ante el incremento de los casos graves y críticos. Independientemente del incremento de los casos contagiados, me preocupa que a pesar de que Cuba cuenta con un buen sistema de salud y varios medicamentos aplicándose, tengamos tantos casos graves y críticos. Sí, ahí sí, nosotros mismos lo hemos estado informando. Creo que incluso pusimos un día un gráfico de unas curvas así azules y rojas. Indiscutiblemente, en la medida que el número de casos que se diagnostican se incrementa, pues las posibilidades de tener un incremento de los casos graves, de los casos críticos, pues también se incrementa. El riesgo incrementa. Y esa es la insistencia en que no se incurran más violaciones, porque el riesgo es real, no es una enfermedad que pasa banalmente, que no da complicaciones, es una enfermedad que se agrava y que lamentablemente las personas fallecen como consecuencia del mundo y de la misma, y los datos del mundo lo dicen. Ahora, Cuba, y eso es un análisis que lo vamos a traer más adelante, no está entre los países de mayor tasa de letalidad del mundo, aunque estamos insatisfechos, pero no es de los países de mayor letalidad, y hay factores que influyen en este comportamiento, que es donde sí la población puede intervenir. Primero, disminuir la incidencia de casos. Ese es un primer factor. Segundo, lo conversábamos con el profe Pereda, Osvaldo Castro, Daniel, que son los clínicos que han estado trabajando, uno de ellos aquí en La Habana,
en el Ministerio y en el IPK. Pero ellos nos han dicho que indiscutiblemente cuando la persona se demora en ingresar y ya acude con la evolución de un grupo de síntomas de varios días, pues la posibilidad del tratamiento pues a veces no logra el resultado que se quiere. ¿Qué queremos llamar la atención con esto? Que estemos atentos y ante el menor síntoma. Y acuérdense que el síntoma no es un catarro abundante, no es una secreción, no es una tos, a veces es un decaimiento, un malestar, una diarrea, un estado de agotamiento, aunque indiscutiblemente la tos, el cuadro respiratorio, es lo que también siempre se ha mencionado. Pero que inmediatamente que tengamos algo de estos síntomas, pues acudamos al médico, que en Cuba tenemos esa ventaja, y que el médico sea el que generalmente nos ingrese, nos aísle, nos estudie. Mientras más temprano, mucho mejor. Y en ocasiones, hay veces que las personas ya mayores de edad o no se dan cuenta o se lo achacan, no, propio por mi edad, es un malestar propio, pero no descuidemos eso, porque también se ha visto que el agravamiento, el estado de grave, el estado de crítico, también hay factores como es la edad, hay factores como es la existencia de enfermedades, de comorbilidades, que es como se llaman, que son enfermedades que tienen las personas previamente, hipertensión, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, o sea, un grupo de enfermedades que son enfermedades crónicas que padecemos mucho de los que tenemos más de 60 años de edad y que realmente son factores por los cuales hay que cuidarse mucho. Entonces, ¿qué yo llamo la atención? No es cogerle miedo, es que realmente, primero, disminuyamos la incidencia, haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Y segundo, el acudir inmediatamente a su médico de familia, a su policlínico, al hospital, por las personas que tengan síntomas, pues es muy importante. Y cuando digo que tenga síntomas, pues todavía mucho más es, y además de eso, soy contacto de un caso que ha sido confirmado, esto es relacionado con un lugar donde hay un evento de transmisión. ¿Algo más, Héctor? Así terminamos la ronda de preguntas, doctor. Bueno, agradecerle a todos ustedes, agradecerle a Lázaro y agradecerle a todas las personas que siguen y, como yo siempre digo, cumplen con las indicaciones que se dan para acabar de resolver esta pandemia en nuestro país, o por lo menos controlarla, hasta tanto aparezcan nuevas cosas que nos permitan su total eliminación. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.